Buenas tardes, siendo las 6:15, vamos a dar inicio a esta reunión de matemáticas, aun cuando no tengo, no, no han podido aparentemente entrar eh, algún participante, estando yo únicamente en la reunión. En esta reunión la idea era compartir dudas, que presentaran sus comentarios y dudas con respecto a lo que es la derivada y las aplicaciones de la derivada para irla resolviendo. Vamos a esperar un poco, unos minutos, a ver si puede conectarse algún participante. Y también quiero aclarar que en estos momentos tengo mucha inestabilidad eléctrica en la zona, igual que en el día de ayer. Y eh, el clima pareciera que va a empezar a llover. Ayer se me fue la luz temprano, entonces si por casualidad me salgo de la reunión y no vuelvo a entrar, pues la reprogramaríamos para otro momento. Me comunicaría con ustedes a partir de, a través de, perdón, del foro de, del aula, de manera de ver si la reprogramamos para mañana o el lunes o el martes. em, Porque tenemos varios días con mucha inestabilidad con la electricidad en la zona, especialmente en las tardes. Entonces, bueno, em, vamos a esperar un poco a ver si tenemos la oportunidad de que puedan conectarse algunos alumnos. Y vamos a ver un poco sobre la interpretación geométrica de la derivada, lo que es la derivada por definición, em, la notación de derivadas y luego los teoremas para la resolución de las derivadas. Las fórmulas para la obtención de las derivadas de las funciones elementales. Después tenemos lo que tenemos en el aula, que serían la derivación de la función logarítmica. Como podemos ver en el aula tenemos ejemplos resueltos y esa era la idea. Si tienen alguna duda con respecto a alguno de los ejemplos resueltos o ejercicios que ustedes hayan encontrado para resolver como ejemplo. De la misma manera, digamos, vamos a hablar un poco sobre lo que es las aplicaciones de la derivada. Buenas tardes, parece que tenemos un participante, ¿se me oye? Luis Gómez, bienvenido. ¿Me podrías decir si o escribir por el chat o puedes conectar el audio si quieres e indicarme si se me oye bien? Buenas noches, profe. Sí, se le escucha bien. Perfecto. Ok. Estaba, bueno, estaba hablando sola porque no tenía nadie comentando que era la idea de lo que teníamos y íbamos a hacer hoy, que sería en principio, pues, responder a las dudas que ustedes tengan sobre el material del aula, eh, especialmente sobre los temas que nos corresponden para la segunda actividad. Ya de la primera hablamos en la primera reunión. Entonces, comenzando por las derivadas. Si tienes alguna duda, algo que podamos plantear y pueda yo aclararte.
También comentaba que tengo mucha inestabilidad con la electricidad en estos últimos días. Ayer no pude dar la conferencia porque me quedé sin internet y sin luz también desde tempranas horas de la tarde y regresó, pues ya eran las 9 de la noche. Y hoy he estado sin luz en el transcurso de la tarde. Ahora tengo, gracias a Dios. ¿Está? Ajá. Me salí, se me salió, debe ser que hubo un bajón de luz y se me salió la conexión. ¿Se me oye ahora? Sí, profe, ahora sí. Ok. Aquí también Ah, dime. que por aquí también la luz estaba bajando. Bueno, yo no sé, creo que me salí cuando estaba comentando eso, que si me salía era por la luz, pues, porque tanto ayer no pude dar la conferencia de matemáticas porque me quedé sin electricidad y sin internet primero y después se fue todo. Y ahorita, pues esta tarde he estado sin luz y llegó hace un rato, pero está lloviendo, está el cielo, bueno, muy negro, entonces estoy preocupada que en cualquier momento se me pueda volver ahí. Estoy conectada a través del teléfono porque el internet tampoco me ha llegado. Entonces, yo te preguntaba si tienes alguna duda con respecto a estos temas de lo que has estado revisando o estudiando. ¿Tienes dudas, No Luis? como tal, profe. No No, como no, no tal. es la primera vez que veo derivada y sí, y me familiarizo bastante. La derivada de la definición. Y los teoremas de derivadas, de cómo resolver las derivadas de diferentes funciones, aplicando las fórmulas. Sí, sí. Ok. También he hecho varios ejercicios con eso. Tengo unas tablas por ahí también a la Buenísimo. mano y sí. Mira, y de las aplicaciones de la derivada, vamos a pasar al tercer tema. Ok. Ahí sí no he llegado. Yo he estado con la unidad 1. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a darte algunas, vamos a ver aquí que tenemos la introducción. Bueno, una de las aplicaciones, que es lo importante fíjate, las aplicaciones de la derivada son importantes para física, para varias ciencias, pues. Una de las aplicaciones que más utilizamos en este caso nosotros, bueno, tenemos en biología, el dibujo de funciones. Cuando todos nosotros digamos que una de las primeras cosas que necesitamos todos conocer, tanto administración como ingeniería, como todo, es el estudio de las funciones y poder interpretarlas, ¿verdad? Tener las funciones, en el caso, por ejemplo, de administración, para dar un ejemplo, porque a veces los doy por eso, porque hay personas que están estudiando administración y no le entienden el significado. A veces una persona que está administrando una empresa necesita analizar una curva que digo yo, por ejemplo, de eh, producción, producción en función de cualquier otra variable. Entonces, si tú no entiendes, si tú no sabes interpretar la gráfica de una función, pues es difícil que puedas después dar eh, una respuesta o, o dar una idea clara de cuál es el proceso que debes hacer para que aquello mejore, porque lo puedes estar interpretando mal. Entonces, bueno, como decíamos el otro día, los límites es para encontrar algunos puntos específicos de algunas funciones, en los puntos en que tenemos más problemas. Entonces, para calcular máximos y mínimos, es decir, si queremos graficar una función, hay momentos en que necesitamos saber cuál es en un lapso, en un intervalo de tiempo, de espacio, cuál es el punto que es máximo, cuál es el punto mínimo. Máximo, pues gráficamente se ve que es el punto más alto en un intervalo específico y el mínimo sería el punto más bajo. Entonces hay varios métodos para calcular los máximos y los mínimos de una función y son utilizando las derivadas. Entonces,
El primer método, que es uno de los que más se usa para calcular por lo menos máximos y mínimos, es el criterio que llaman de la primera derivada. Es decir, tú tienes tu función. Vamos a explicarlo en un ejemplo, a ver si tenemos el ejemplo aquí. Bueno, ya sabes, si de casualidad me voy y no vuelvo a entrar es porque se me fue la conexión y no me pude conectar de nuevo. ¿Tú llevas lógica, Luis? Sí, profe, también yo Ok. lo digo. Ayer no sé si intentaste entrar ayer, yo ayer no pude. Entonces, si están interesados, yo voy a escribirlo por el foro. Reprogramamos esa reunión podría ser mañana o el lunes cuando les convenga más. Ok, entonces estábamos buscando aquí una función. Vamos a buscar una función en la que obtengamos el procedimiento para hacer los máximos y los mínimos. Ajá, aquí tenemos, por ejemplo, cualquier función de estas. Pero es que quería que esté escrito para explicarlo ya va. El criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, esto es para ver si es creciente o decreciente. Vamos al principio. Bueno, cuando vamos a graficar una función, vamos a ir en orden entonces. Primero estudiamos cuál es el dominio de la función. El dominio de la función son aquel conjunto de puntos de X que tienen imagen en la función, que nos dan una imagen, como decíamos el otro día, que cuando no tenemos imagen, la imagen, por ejemplo, si yo tengo una división por cero, pues no, ese punto no está definido, entonces en ese punto no está definida la función y no tenemos una imagen. Después, el segundo paso importante es el calcular las intersecciones con los ejes. ¿Cómo calculamos las intersecciones con los ejes? Obteniendo los puntos en los cuales o la X es cero o la Y es cero. Donde la X es cero, tenemos la intersección con el eje Y, porque si tenemos que X vale cero, estamos viendo, igualamos la X a cero en la función que nos estén dando, despejamos la Y vamos a obtener ese valor de Y, es para el punto cero, en este caso 2. Ese punto me representa la intersección de la función con el eje Y. Y donde la Y es cero, hacemos Y es igual a cero, despejamos nuestra función, nuestra X, y entonces nos va a dar el valor de X para la Y cero. ¿Ok? Entonces obtendríamos nuestro punto de intersección con el eje X. Después para ver los máximos, bueno, puntos de corte en el eje, eso es lo que acabamos de ver. Simetría, bueno, voy a entrar en lo de la primera derivada que es más importante. El criterio de la primera derivada nos dice que si la primera derivada de una función es mayor que cero, es decir, es positiva, la función es creciente. Y cuando yo calculo la primera derivada, es negativa, la función es decreciente. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, tengo mi función. ¿Dónde está mi función aquí? No hay una función específica ahí. Yo tengo una función que me dieron cualquiera sea de ella y yo voy a hallar los valores para los cuales la primera derivada se hace cero. Es decir, las raíces de la ecuación de la primera derivada. Tomo mi función y hallo mi primera derivada. Al hallar mi primera derivada la voy a estudiar. Entonces, después que tengo mi primera derivada, la igualo a cero. Yo igualo a cero y despejo la x. Estoy hallando las raíces de la primera derivada. Esos valores son los que van a ser la x de los posibles valores máximos y mínimos. Si, si yo tengo mis valores máximos y mínimos. Tú estás viendo no está compartida la pantalla, no estás viendo la imagen No, profe, no No, se ve profe, la imagen. no se ve la imagen y no me yo dicen estoy aquí nada. buscando en la computadora también, pero Ah, no, es que yo compartí la imagen, pero cuando me salí debe ser que se borró. Voy a volver a entrar, pero es que yo estoy explicándoles con la pantalla y ahora es que me doy cuenta que pareciera que no la tiene. Buenas tardes a los otros que se han incorporado, chicos, bienvenidos. Voy Gracias, a profe. compartir nuevamente la imagen. ¿Ahora se ve la imagen o sigue sin verse? Ahora sí, ok. ¿La ven? Sí, sí se ve. Ujú. Ok, yo estaba hablándoles sobre la primera derivada. Estoy haciéndoles, la idea era primero que ustedes me planteen las dudas que tengan, como Luis, que fue Luis, el primero que se conectó, me dijo que básicamente de la primera parte no tenía Luis Gómez.
no tenía preguntas, entonces comencé a explicarles un poquito sobre las aplicaciones de la derivada. Si alguno tiene alguna pregunta del segundo tema, si quieren me la plantean ahorita y veo a ver qué duda tienen y para aclarársela. Entonces, fíjense, ahora estamos viendo la pantalla. Voy a más o menos repetir con la pantalla acá. Eh, para trazar las curvas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el dominio de la función. El dominio de la función son, nosotros tenemos una función y tenemos puntos que tienen X y Y. El dominio de la función realmente que son los puntos X que tienen imagen, ¿ok? Es decir, cuando yo le doy un valor a X y obtengo una imagen, esa X es parte del dominio. ¿Se acuerdan que el otro día en la primera reunión hablábamos de que eh, a veces tenemos una función que cuando vamos a hallar el valor de X nos da un valor que está, un número cualquiera dividido entre cero, es decir, un valor que no está definido matemáticamente. La división por cero no está definida matemáticamente. Eso significa que en ese punto la función no tiene imagen. Entonces, ese punto X no es parte del dominio de la función, por esto lo vamos eliminando. No sé si recuerdan que a veces cuando uno está hallando el dominio pone todo R menos el punto 1, por decir. ¿Por qué? Porque cuando yo hallé, yo tomé mi función y le di valores a X le di valor 1. Cuando yo voy a hallar el valor me queda 3 sobre 0. Y 3 sobre 0 no está definido matemáticamente, por eso es que entonces en el tema anterior que hacíamos, estudiábamos el límite de esa función un poquito antes, en este caso de C1, y un poquito después de C1, a ver qué pasa con la función en ese punto, antes y después de llegar a ese punto, ya que en el punto como tal no la tenemos definida. ¿Está más o menos claro, chicos? Entonces, el dominio de la función sería uno de los primeros pasos. Después, el cálculo de la intersección con los ejes. Para hallar la intersección con el eje X, nosotros hacemos Y igual 0 y entonces despejamos la X. Entonces vamos a tener los valores X para los cuales la función se nos hace 0 y lo contrario para hallar el corte con el eje Y. Para hallar el corte con el eje Y, hacemos X igual 0, despejamos la Y y hallamos el valor de la Y. Y ese valor de la Y nos valdría, en este caso, de esta función que está dibujada aquí, el corte con el eje X nos queda 4, 4 para X, 0 para Y, el punto 4, 0, y el punto este, que sería el punto 0, 2, que es el corte con el eje Y. Después de los cortes, ¿qué hacíamos? Primero vamos a hacer el criterio de la derivada. Bueno, esto de la simetría lo vemos después o lo estudian ustedes, que es más sencillo. Me parece interesante para nosotros ahorita lo del criterio de la primera derivada. ¿Qué tengo yo? Yo tengo una función f de x igual a algo o y igual a algo. Entonces, para determinar los valores máximos o mínimos, los valores máximos o mínimos son en algunos aquí, por ejemplo, en este sector tendríamos que el valor máximo es este y el valor mínimo es este de la función, y eso nos interesa encontrarlo. Entonces, hallamos la primera derivada de nuestra función. Yo tengo f de x igual a 3x cuadrado menos 2, por decir. Entonces yo hago f' de x. Esa f' de x que me puede haber dado 6x, vamos a suponer que era 3x menos 2x cuadrado más 5. Entonces me puede dar, no la recuerdo, voy a poner un ejemplo. Y' me podría dar 6x menos 3, por decir. Entonces ese valor yo lo igualo a 0 y ese 6x cuadrado, 6x menos 2 va a ser, es una ecuación que yo puedo despejar sus valores de x y esos valores de x que me da la ecuación son los valores de x de los posibles puntos máximos y mínimos de mi función. Entonces, después tomo mi f' de x, la que me dio f' de x. Vamos a suponer que yo obtuve que un posible punto mínimo es cuando x vale menos 2 y otro posible punto máximo o mínimo es cuando x vale 1. Entonces yo tomo ese menos 2 y lo sustituyo en mi f' de x, en mi y'. Si el valor que me da es positivo, esto que está aquí, yo digo que la función en ese punto es creciente, y si el valor es negativo, la función es decreciente. Entonces, si la función es creciente, o se dice eso, no se estudia, que si la función es creciente, entonces el punto es un máximo. Es decir, cuando yo sustituyo en mi primera derivada el valor de la x del posible punto máximo o mínimo y me da positivo, yo digo que estoy frente a un
mínimo, ya va, déjeme repetírselo aquí porque lo estoy invirtiendo. Si el valor, aquí dice que es mayor que cero, la función es creciente. Y es menor que cero, es decreciente. Si es mayor que cero, es positivo. Si es positivo, yo tengo un mínimo. Y si es positivo, yo tengo un mínimo. Y si es negativo, yo tengo un máximo. Ok, así ya yo identifico cuáles son mis máximos y mis mínimos. Y después, ¿cómo hago para obtener el punto total? Yo tengo la X, sustituyo la X en la función original, obtengo el valor de la Y para ese valor, para esa X, y me daría mi punto 3,2 menos 2,0, mi punto máximo y mínimo. El criterio de la segunda derivada es para saber la concavidad y la concavidad de la función en cada punto. Es lo mismo, hallo mi segunda derivada, y si es mayor que cero es cóncava hacia arriba, y si es menor que cero es cóncava hacia abajo. Y entonces ya cuando yo voy a graficar, tomo en cuenta estos conceptos que tenemos aquí y puedo llegar a obtener mi derivada. Vamos a ver si hay un ejemplo aquí. Después aquí están las asíntotas horizontales, eso nos ayuda también a definir las funciones. ¿Alguna duda, chicos, sobre lo que he estado hablándole? El punto de inflexión se obtiene de la misma forma. Se halla la primera derivada, se halla la segunda derivada, se despeja la X de la segunda derivada, se hallan las raíces de la segunda derivada, y después entonces se puede hacer, se estudia el entorno para saber si va de mayor a menor o de menor a mayor, para saber si el punto, ¿qué es un punto? ¿Saben qué es un punto de inflexión? ¿Entienden qué es un punto de inflexión en una gráfica? Un punto de inflexión es un punto donde hay un cambio de concavidad. Quiere decir, está aquí, un cambio de concavidad. Quiere decir que de repente aquí va subiendo, y si aquí la curva vuelve a ser así, este punto que está aquí es un punto de inflexión. Déjenme buscar la otra gráfica. Este aquí. Yo tengo esta función, ¿verdad? En esta función yo tengo aquí un punto máximo, aquí tengo un punto mínimo. Y en este tramo la función es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Pero en lo que ella pasa, hay un punto donde ella cambia su concavidad, viene de cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. Este punto es lo que se llama punto de inflexión. ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿Me oyen? No sé si me salí, si estoy aquí, si me están Sí, oyendo. profe, la escuchamos. Ok, ¿no tienen ninguna duda entonces? Continuamos. Las asíntotas, para hallar las asíntotas, lo que tenemos que hacer, podemos tener asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Entonces, empezamos con las verticales. Lo que vamos a aplicar son unas fórmulas. Generalmente, para saber si yo tengo asíntotas verticales, yo voy a hallar el límite cuando x tiende a A de la función. En este caso, la A va a ser el valor que me anula los denominadores de mi función, porque son los valores en los cuales la función tiene posibilidades de no estar definida. Entonces, hallo los límites cuando x tiende a de f de x, y entonces si me da infinito o menos infinito, yo sé que en ese punto tengo una asíntota vertical porque la función se me está yendo hacia infinito, eso es lo que me quiere decir. Pero también es importante revisar porque puedes irse hacia infinito positivo, como se me podría ir como en estos casos. En este caso, la función aquí se va hacia infinito negativo. No tiene asíntota, pero me refiero al sentido de irse hacia infinito negativo o hacia infinito positivo. Entonces hay casos en que una función, esta, aquí se está yendo hacia infinito positivo, pero si yo tengo una función que la gráfica me da así, en esta parte inferior se me estaría yendo a infinito negativo, entonces eso lo tengo que, lo averiguo calculando el límite. Si me da infinito es porque va a infinito positivo, y si da menos infinito porque se está yendo hacia infinito negativo. Luego, las asíntotas horizontales son asíntotas que me limitan la curva en forma horizontal.
Entonces ella se va acercando, la función se va acercando a esa recta todo el tiempo, pero nunca llega a ella. Entonces, por eso se llama asíntota. Para ello, entonces, vamos a hallar el límite cuando F, déjenme ver si está aquí puesto, ¿por qué no lo pone? No está bien puesto aquí. Es el límite cuando X tiende a infinito, lo voy a hallar, es decir, para hallar el valor, tomo mi función y hallo el límite cuando X tiende a infinito de esa curva, de esa función. Y entonces ahí obtengo un valor y ese valor que obtengo me va a hacer la curva Y igual a ese punto. Yo creo, me disculpan, yo pensaba que aquí tenía ejemplos, no tuve tiempo en estos días con esto. Aquí está, esta es la oblicua, pero no tengo ejemplos de resueltas. Tengo que mejorar hacerles unas presentaciones de estos un poco más adaptados a mi estilo de forma de explicar. Me disculpan, pero no lo tenía. Entonces, bueno, ¿alguna duda, chicos, de alguna parte de la materia, cualquier otra pregunta, algo específico de la unidad, de las unidades que ustedes quisieran que yo les explicara? No, profe, por el momento no. ¿O no? Obviamente en en la aplicación de la derivada sí hay que ponerse un poquito, pero duda como tal Claro, en específico. perfecto. Yo pienso que la primera reunión siempre es como, tengo que decírselos la próxima vez en la primera reunión, porque, digamos, ustedes están comenzando y bueno, la idea es que yo explique mucho, pero claro, para la segunda siempre es como, bueno, que ustedes ya hayan estudiado un poco el material para entonces aplicarle, es decir, aclarar las dudas. De todas maneras, si ustedes tuvieran dudas en estos días, antes de terminar de presentar la segunda actividad, perdón, pues consúltenme por el foro de dudas, por cualquier de las posibilidades de consulta que tenemos y yo o hasta si es necesario, podemos hacer otra reunión, pues, que de manera que podamos aclarar, que pueda aclararles cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, este es, a fin de cuentas, este es todo los temas que tenemos. Las asíntotas oblicuas. Una asíntota oblicua es una asíntota así, oblicua, inclinada, ¿ok? Y resulta que existe una función que en un punto determinado en un tramo, en un trayecto determinado, ella se va acercando a esa recta, a esa línea recta, pero nunca la toca. Entonces eso es lo que se llama una asíntota oblicua. Para hallar la asíntota oblicua se calcula, se aplica esta fórmula, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos, vamos a poner m de x más b. Entonces, ejemplo, vamos a verlo aquí, que un ejemplo más sencillo. Yo tengo x cuadrado más 2x más 1 sobre x menos 1. Hay asíntota vertical, aquí, no, pero este es el ejemplo completo. Hay asíntota vertical y no hay asíntota horizontal. No, pero no tenemos ejemplo de una asíntota oblicuo. ¿Saben qué voy a hacer? Yo tengo por ahí unos ejemplos que yo daba en mis clases presenciales, pero lo que pasa es que no los tengo digitalizados. Voy a buscarlos y voy a pasarlos a limpio, porque digitalizarlos me cuesta más, para las gráficas eso me toma más tiempo. Entonces voy a tomarle las fotos y se los voy a subir a la plataforma. Ejemplos para hallar una asíntota horizontal, una asíntota vertical y la asíntota oblicua de una función. ¿Les parece? ¿Les interesa o creen que no lo necesitan? Sí, profe, de acuerdo. Ok, lo voy a pasar limpio, que se vea más o menos bien, pero a mano, y se los voy a subir. Le tomo fotos, se los escaneo y se los subo para que tengan ejemplo de cómo resolver eso un poquito. De máximos y mínimos, más o menos quedó claro cómo se hace, se halla la primera derivada. Bueno, si puedo, hago lo mismo. Entonces, Sí, no, máximos, de máximo y mínimo sí, sí, sí se sí, no es. entendió bastante. Ok, sí, las asíntotas es un pelín más como eh, ¿cómo diríamos? Como digo yo, de los límites, que es un poco más, que no se ve tan claro, pues que no es como tanto una regla, sino tú tienes que pensar un poquito más y es un poquito más etéreo, por decirlo así.
Entonces, chicos, ya presentaron, ya entregaron la primera, ya hicieron el primer cuestionario. No, profe, yo todavía no. No, ok. No, profe, aún Y no. de la primera parte, para ese primer cuestionario, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les pueda aclarar? Bueno, Tampoco. Bueno, pues chéverísimo, me alegro mucho. De todas maneras, ya saben, cualquier duda, cualquier cosa en que yo los pueda ayudar, pues miren, estoy siempre pendiente. ¿Ok? Yo cuando no me conecto es por problemas de conectividad o de luz, pero de resto yo trato de todos los días, por lo menos una vez al día, en la mañana o en la tarde, pasar por el aula a ver si alguno me ha planteado alguna pregunta, tiene alguna duda, les puedo colaborar con algo. ¿Ok? vale, profe. Bueno, entonces damos por finalizada la reunión, si no hay más dudas, y les ofrezco eso que les estoy preparando. Vamos a ver si se los preparo para lunes o martes, se los puedo tener listo. Lo de las, Vale, profe. ¿ok? Bueno, Vale. entonces cuídense mucho. Ay, ¿saben qué? Después que me salí, creo que no puse a grabar. Bueno, Sí, sí sale grabando, profe. ¿sí está grabando? Ay, gracias a Dios, que a Sí. veces se me olvida, ¿saben? Ok, chévere. Entonces, bueno, que tengan un feliz fin de semana y bueno, siempre pendiente de las dudas que ustedes puedan tener. Cuídense mucho y entonces demos por finalizada la reunión. Hasta la Vale, profe. Muchas próxima. gracias, profesora. Hasta Chévere. luego. Hasta luego. Pero-